cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. La gracia, paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sean con los hermanos y amigos del Ministerio de la Reconciliación. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de predicación de las Sagradas Escrituras, donde por la gracia y misericordia del Señor, hoy seremos edificados a la luz de las Escrituras. Traemos un mensaje que Dios nos ha concedido para bendición nuestra, pero es necesario que cada uno de nosotros que lo vamos a escuchar, abramos nuestro corazón y seamos sencillos como niños para creer a la palabra del Señor. Pedirle al Señor que nos conceda la fe para que este mensaje sea edificando nuestro hombre interior, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Dice la Escritura que el pueblo de Israel recibió la palabra, pero esta no le fue de provecho porque no tuvieron fe. Pero nosotros, la iglesia, los redimidos, somos un pueblo de creyentes, un pueblo que ha creído al Evangelio. Por eso hoy podemos invocar el nombre del Señor y pedirle humildemente que nos hable. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos ante tu presencia con gozo, con alegría en nuestro corazón, por concedernos en tu gracia y grande misericordia el privilegio de poder acercarnos a ti a través de la oración. Oramos ante ti, Señor, reconociendo tus atributos, tus perfecciones, tus maravillas, reconociendo tu obra perfecta en la cruz del Calvario para darnos salvación, Señor. Solo tú podías hacerlo, convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Solo tú podías impartirnos vida a la luz de la Escritura, porque estábamos muertos en delitos y pecados, separados de ti, siguiendo la corriente de este siglo. Pero tú, que eres grande en misericordia, nos llamaste con llamamiento santo para que hoy te podamos honrar y servirse. Queremos que esta mañana nos hables, uses al vaso que has tenido a bien darle la oportunidad de hablar en este día las maravillas tuyas, Señor. Usa esta palabra para edificación de cada uno de nosotros. Salva al perdido, liberta al oprimido, sana al enfermo, trae paz y consolación a tu pueblo, Señor. Tu amada, la iglesia, la que siempre estuvo en tu corazón y en tus planes y en tus propósitos eternos, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey y Redentor. Amén. El tema que queremos compartir en esta mañana lo hemos titulado El misterio escondido, la iglesia. El misterio escondido, la iglesia. Para esta enseñanza en la mañana, en la noche de hoy, hemos tomado como base, como fundamento, las Sagradas Escrituras, como siempre. Ella es la base para nuestra predicación. Y tomamos el libro, carta que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia de Éfeso. Pablo, en el capítulo 1, versículo 1, se identifica como el autor de esta carta. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y aquí está. ¿A quién va dirigido? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí ya este solo versículo tiene bastante información que
suministrarnos a nosotros, identificando a Pablo como el autor, como apóstol de Jesucristo, que es por voluntad de Dios, y está dirigiendo esta carta a una iglesia gentil. Ahora, esta palabra gentil la vamos a escuchar a lo largo de esta ministración en la mañana de hoy. En otras ocasiones, los diferentes ministros, nuestro pastor y los demás predicadores, mis hermanos, hemos de manera sencilla explicado qué es un gentil. Un gentil es todo aquel que no nació en Israel. Eso es el concepto que podemos encontrar teniendo claro las costumbres y la cultura del pueblo judío, del pueblo hebreo. Para ellos consideraban que todo el que naciera fuera de Israel era considerado un gentil. O sea, esta iglesia fue una de las que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros estableció. Los gentiles eran por naturaleza, según los judíos, llamados incircuncisos. Ellos eran separados de Dios, estaban ajenos de la ciudadanía de Israel y eran extranjeros a los pactos y a las promesas que Dios le había dado a su pueblo Israel, ese pueblo que Dios escogió dentro de las demás naciones, no porque fuera lo mejor que hubiera, sino que Él quiso establecer con ellos un pacto de gracia y de misericordia y mostrar a las demás naciones la fidelidad del Dios creador con un pueblo que tampoco merecía la presencia de Dios, pero Dios soberanamente les escogió, siendo un pueblo pequeño, pero los llamó a la santificación, los llamó a la obediencia y a guardar sus preceptos y sus estatutos. El pueblo de Israel recibió de parte del Señor la ley dada por Dios a su siervo Moisés. Moisés, siervo del Señor, estaba comisionado para enseñar, para instruir, para mostrar los mandamientos, ordenanzas y preceptos consignados en las tablas de la ley. Pero esta ley, en el corazón del pueblo de Israel, se convirtió como un objeto en su mente, en su corazón. Para ellos fue algo que los llenó de orgullo, saber y sentir de que ellos eran el pueblo escogido del Señor y que Dios le había dado la ley a ellos y no a los demás pueblos. Esto llenó de orgullo, de vanagloria al pueblo de Israel. Desde el principio que recibieron todas estas ordenanzas, entonces se convirtieron ellos prácticamente en sectarios, dividiendo de manera cultural, social y política y religiosamente a las demás naciones, considerando a los demás como gentiles. Y un gentil para los judíos, los israelitas, era sinónimo de perro, de esclavo, de alguien inservible. Y ellos se creían entonces la maravilla, la última refresco en el desierto, como usamos coloquialmente siempre ese dicho. Miremos entonces un poquito el entorno cultural y social y étnico. ¿A quién fue escrita esta epístola? A los gentiles, repito. A estos gentiles, los hermanos judíos creyentes les llamaban la incircuncisión, porque consideraban que a ellos no les había sido dado el pacto de la circuncisión. Recordemos que este pacto de la circuncisión Dios lo hizo con el patriarca Abraham. ¿Y en qué consistía? Una pequeña incisión que se hacía en el miembro viril de todo varón nacido en Israel a su 8º día de nacimiento. Le hacía un corte y este corte representaba una señal externa de que este varón era reconocido como un judío oficialmente en el pueblo de Israel. O sea, esto los hacía ellos llamarse la circuncisión, y a los demás pueblos le llamaban
de manera peyorativa la incircuncisión. Se sacaban pecho, orgullo de este espíritu religioso. Solo se identificaban como el pueblo terrenal. Los israelitas se identificaban así: somos el pueblo escogido, el pueblo terrenal escogido por Dios, apartado de todas las naciones. Tanto así que a través de la historia de Israel, cuando descuidaron la comunión con el Señor, le fueron infiel, yéndose atrás de dioses paganos, ofreciéndole sacrificios, ofreciéndole a sus hijos, ofreciéndole culto a los demonios. Aparecen en la historia de Israel los profetas llamándoles al arrepentimiento. Siempre se escudaron en que ellos eran el pueblo escogido del Señor y que a ellos se les había dado la ley y por tanto sobre ellos no podría recaer ninguna maldición ni ningún castigo de parte del Señor. Pablo desaprueba esta jactancia y este orgullo de los judíos, porque él les dice que esta circuncisión ha sido en ellos hecha por mano de hombre. Pero lo más importante, Pablo comienza en sus relatos bíblicos, dice que lo más importante es la circuncisión hecha en el corazón. Cuando Dios trata con el corazón del ser humano, allí entonces comienza un proceso de regeneración. Todo lo externo, todo lo ritual, todos los conocimientos que uno tenga acerca de Dios o de alguna denominación, de nada sirve si Dios no trata con el corazón. Porque el daño del pecado fue hecho allí en la mente y el corazón del ser humano. Dios debe hacer una incisión por la palabra, que es la espada del Espíritu, que es la que puede discernir las intenciones de nuestro corazón. Pablo les llama, es importante entonces que tengamos en cuenta este pasaje que voy a leer. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 2, podéis buscarlo en su casa, capítulo número 2, versos 28 y 29, Pablo le escribió a esta iglesia también gentil, formada en su mayoría por gentiles. Les dice, vamos a leerlo del 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahora, el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí está entonces la clave. Pablo, entonces, tratando este orgullo religioso de los judíos que se jactaban de tener la ley y las promesas y los patriarcas, le dice que lo importante no es la circuncisión hecha con mano, sino la circuncisión hecha en el interior, en el corazón, hecha por la palabra del Señor. Muchos podrían en el día de hoy estar guardando ritos, tradiciones, cantar, ayunar, ofrendar, diezmar, vigilar, que todo esto es bueno, es importante, que es de edificación, pero todo esto debe hacerse a la luz de la palabra. Todo esto debe hacerse conforme a la gracia del Señor. Ningún ritual va a impresionar al Señor. Dios no se deja impresionar por nuestros rituales externos. Dios se deja impactar por un corazón obediente a la luz de su palabra. Entonces, el recibir los judíos la ley y las promesas dadas por los patriarcas, donde se les anunciaba el futuro advenimiento de un Mesías, de un rey reinante, un rey que venía a gobernar y establecer un reino de justicia, de paz y de gozo,
un rey que los venía a libertar, un rey que venía a perdonar sus pecados. Esto los llenó a ellos de orgullo y dividió social, cultural y religiosamente tanto a judíos como a gentiles. Esta enemistad entre judíos y gentiles constituía la más grande diferencia racial y religiosa de ese tiempo. Y hoy, mucho sector del pueblo judío, hay un sector de los judíos que se llaman judíos ortodoxos. Hasta el sol de hoy, todavía ellos no se mezclan con gentiles. Viven en barrios dentro de Jerusalén, apartados. Hasta su vestimenta exterior es diferente a la de los más judíos, porque ellos conservan muchas tradiciones. Pero nada de esto impresiona al Señor. Ahora, si un gentil quería adorar al verdadero Dios, el Dios de Israel, el Dios creador de los cielos y la tierra, este gentil tenía que convertirse a la religión del pueblo de Israel. Y esta religión era el judaísmo. O sea, tenía que hacerse un prosélito. Ahora, ¿qué es un prosélito? Un prosélito es cuando un gentil que no hace parte del pueblo de Israel, lo vuelvo y lo repito, se quiere participar de las festividades, de las ceremonias y de los sacrificios y ordenanzas de la ley judía. Entonces tenía que convertirse, circuncidándose, y este era llamado entonces un prosélito, un gentil que se hacía practicante del judaísmo. Damos gracias al Señor, que su palabra es maravillosa y ella nos permite poder entender por la guía del Espíritu Santo que hoy, por la misericordia del Señor, no tenemos que guardar ritos ni ordenanza, ni toda esta sacrificio de animales, de palomas, ni tórtolas, sino que debemos presentarnos al Señor con corazones agradecidos para poder recibir de Él sus bendiciones, abundantes y ricas bendiciones, que Cristo, por su misericordia, ganó para nosotros, para sus escogidos, para sus elegidos, para los santos y fieles, que Él llamó con llamamiento santo a su iglesia. Y esta iglesia la llamó desde antes de la fundación del mundo. Y ya estábamos en los planes, en los proyectos, en el corazón del Señor. Los judíos sentían un inmenso desprecio hacia los gentiles. Algunos en estos tiempos 2023 consideran de manera fuerte, se expresan de los gentiles, que Dios los ha creado para usarlos como leña para el fuego del infierno. Esto es bien fuerte. Y si un judío se casa con una persona que no sea de su pueblo, con una gentil, entre sus familiares de los judíos, ellos celebran un funeral porque dicen, ha muerto un judío. Es tanto el celo religioso que tienen por este orgullo que tienen religiosos en su corazón. Estos son las barreras evidentes, paredes de separación que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil. De estas barreras, estas paredes de separación culturales, sociales, políticas y religiosas, es de la que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al recibir la revelación de los misterios de la gracia del Señor, es de lo que Él nos está hablando en la carta a los Efesios, especialmente allá en el capítulo número 2, cuando Él dice en el capítulo 2, verso 14, porque Él, hablando de Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de judíos y de gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, que Cristo Jesús, por su grande amor, su poder redentor al derramar y ofrecer su sangre en la cruz del Calvario,
iba a unir tanto a judíos como a gentiles en un solo y nuevo hombre, en un pueblo. Y este era un misterio escondido en el corazón de Dios. Pero en el cumplimiento del tiempo, Dios soberanamente así lo determinó, escogió un hombre, un instrumento de él, un hombre que en su pasada manera de vivir se identificó como judío, fariseo, perseguidor de la iglesia, dio su aprobación en la muerte de muchos creyentes, y entre ellos a uno bien conocido a la luz de la palabra, a Esteban. A este perseguidor de la iglesia lo llamó para que él fuera un instrumento útil en las manos del Señor, y a él revelarle todos los misterios que el Señor tenía para su iglesia, que la iglesia, lo repito, estaba escondida en el corazón del Señor. Y los judíos no pudieron nunca entender y comprender el mensaje que el apóstol Pablo, cuando recibió el llamamiento del Señor, iba a comenzar a predicar en medio de ellos. Sea bendito el Señor. Los judíos, celosos de las tradiciones y de la ley, se consideraban exclusivos del Señor. Eran el pueblo exclusivo para el Señor. Eso era la idea de ellos. Y que para los demás naciones no había esperanza, no había promesas, no había bendición. O sea, había ese celo, esa rivalidad de carácter cultural. O sea, el apóstol Pablo, este instrumento en las manos del Señor, comienza a recibir toda esta información, y estando preso, escribió esta carta a los Efesios. Esta carta hace parte de las llamadas cartas carcelarias, en las cuales el apóstol Pablo, siendo un hombre usado por el Señor, sufrió persecuciones, sufrió azotes, sufrió cárceles, sufrió desvelos y tantas cosas que este hombre valioso en las manos del Señor padeció. Él nunca decía, soy preso, estoy preso por el yugo del Imperio Romano, estoy siendo esclavizado por Nerón, por Julio César, por los grandes emperadores de este imperio. No, él siempre dijo, estoy preso, sí, pero soy esclavo de Cristo Jesús. Preso, pero libre en su espíritu, libre en su corazón, para poder testificar de las maravillas del Señor. Él era preso, sí, estaba preso, pero su espíritu estaba libre, recibiendo toda esta información que sería y ha sido y seguirá siendo de bendición para todos nosotros. Llama la atención que Pablo en esta carta, al identificar quiénes son los destinatarios, los llama los santos redimidos. Pablo reconoce la obra de Dios en medio de un pueblo gentil. Este mensaje de Pablo presentando a la iglesia, a la comunidad judía, como parte de los planes y de los propósitos del Señor a la iglesia, y la iglesia estaba conformada ¿por quiénes? Por judíos y por gentiles que habían recibido la predicación aquel día de Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos y el Espíritu Santo les visitó, les revistió con poder, con unción, los capacitó para hacer la obra misionera, la obra evangelística. La iglesia creció en número, se añadieron miles a la predicación del apóstol Pedro y después otros tantos de miles bajo la predicación del apóstol Pablo. Pablo comienza entonces a anunciar a los judíos que les escuchaban de que ahora Dios había incluido visiblemente para ellos, para los judíos, había incluido a los gentiles también en el plan de salvación. Y esto despertó el celo en el corazón del pueblo de Israel. Siempre el celo, siempre el celo. Pablo describe en este primer
capítulo a los Efesios, que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, que el Señor nos predestinó para ser hijos suyos, que Él nos llamó por el puro afecto de su voluntad. También dice que en Cristo Jesús es en quien tenemos redención por su sangre. Y todo esto, Pablo lo resume de la siguiente manera: todo esto fue hecho para la alabanza de la gloria de su nombre. Y lo repite en 3 diferentes versículos, en el 6, en el 12 y en el 14. Pablo allí está exaltando y reconociendo que todo es obra de Dios y solo Él merece la gloria, solo Él. Él llama, Él capacita, Él consuela, Él perdona, Él restaura por su gracia y misericordia. Nosotros, en el plan de salvación, no hicimos nada, solamente teníamos que creer a la obra perfecta de Cristo Jesús. Él puso su vida, el santo se hizo pecador en la cruz del Calvario. Dios lo hizo pecado para darnos a nosotros redención y vida eterna. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con las abundantes riquezas de su gracia. Nosotros en este plan, en esta obra redentora, pusimos solamente la cuota de pecado, la cuota de maldad y las inmundicias. Y Él fue nuestro sustituto. Él pagó el precio de nuestra salvación, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. No hay obra alguna que usted y yo que nos dé la capacidad, el mérito para recibir de parte del Señor algún beneficio. Él, en su infinita misericordia, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha llamado a ser parte de la familia de Dios, a ser piedras vivas en su casa. Él lo ha hecho todo por nosotros. Ahora, ¿cómo llegamos a ser parte de la familia del Señor? Ya he dicho algunos datos importantes, que Él murió, fue nuestro sustituto, fue Él quien pagó el precio, pero es importante saber cómo llegamos a ser parte nosotros de esta familia. En capítulo 2, verso 1, Pablo dice, y Él, hablando de Jesús, el Señor y Salvador, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Allí comenzó ese plan de Dios para nosotros, darnos vida por medio de su palabra. Y esta muerte que está aquí hablando el apóstol Pablo no fue una muerte de carácter física. Nosotros no estábamos metidos en un cajón de madera, no estábamos sepultados 3 metros bajo tierra, metidos en una bóveda en algún cementerio de la ciudad. No, esta muerte era de carácter espiritual. Y esta muerte tuvo su origen en el principio allá en el huerto de Edén. Allí comenzó el fracaso y la ruina de toda la humanidad. Tuvo su origen en ese hermoso y bello lugar creado por Dios, dado a un hombre llamado Adán. Y este hombre, quien era la cabeza representativa, hablo de Adán, él representaba a toda la raza humana, aunque él y su esposa eran los únicos seres humanos que habitaban en ese momento la faz de la tierra, tomó la decisión que nos involucró a todos nosotros. Cambió la verdad de Dios por las mentiras y sutilezas del engañador, el diablo, la serpiente antigua. En Génesis capítulo 3, verso 1, aparece la pregunta y la maldad que sembró este engañador en el corazón de los primeros seres vivientes, diciéndoles, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. Aquí está el daño, la mentira, la astucia del engañador. Dijo, no moriréis.
Ciertamente podemos darnos cuenta que Adán y Eva comieron y tocaron del fruto del árbol y no murieron físicamente. Ahora, ¿qué tipo de fruto era ese? Este fruto era un conocimiento. Este conocimiento les permitió a estos seres vivientes tener su entendimiento enceguecido, pero sus ojos se le abrieron para conocer el bien y el mal. Les causó un daño profundo en el corazón del ser humano. Y ese daño hoy sigue latente. El pecado se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado por el pecado de estos primeros hombres. Pero damos gracias al Señor. El postrer Adán vino a reconciliarnos con Dios mismo, ofreciéndose en la cruz del Calvario y perdonar los pecados del ser humano, yendo Él a la cruz como nuestro sustituto, Rey y Redentor, y pagar el precio de nuestra salvación, porque Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Este es otro misterio de los cuales Dios le reveló al apóstol Pablo. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para salvar al hombre y redimirlo como hombre, porque el primer hombre pecó, ahora Él se hizo hombre para devolverle al hombre la imagen que perdió en el huerto de Edén, teniendo en cuenta que cuando Dios creó al hombre le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y de esta imagen es la que Dios está trabajando con nosotros. Es la imagen de Él la que Él quiere formar en nuestro interior. Él no quiere formar de ti un religioso como los judíos israelitas que estudiamos aquí a la luz de la palabra, que guarden conocimiento, que guarden tradición, que guarden conceptos, que seamos orgullosos por decir que soy hijo del Señor. No, Él quiere formar en ti y en mí, hacer como nos ha enseñado nuestro pastor, una réplica de Cristo Jesús. Eso es el propósito de Él. Y Él está tratando contigo, está tratando conmigo, Él está moldeándote como el alfarero toma la vasija y le va dando la forma. Él está tratando. Y la palabra nos da esperanza, nos da consuelo, porque Él dice, el que comenzó, y el que comenzó nunca deja su obra incompleta, es Cristo Jesús. El que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Así nos cueste lágrimas, nos cueste sufrimiento, pero lo mejor es entrar en obediencia para que este proceso no sea tan traumático y doloroso para nosotros, si lo hacemos en obediencia y con sencillez de corazón. Esta mentira de Satanás, con que Dios, esa mentira, ese engaño, esa pregunta sigue haciendo hoy daño en el corazón de muchos, a los cuales le hace tambalear y los pone a dudar acerca de la autenticidad, de la veracidad de la palabra de nuestro Dios, Señor y Creador, el Salvador de todos los seres humanos. El hombre, en su condición de muerto espiritual, está por consiguiente, hermano, separado de Dios, es enemigo de Dios, aborrece a Dios aunque diga creer en Él, pero no está dispuesto a obedecer al Señor. Dice que cree, pero no obedece al Señor. No teme a Dios, no tiene la capacidad ni el deseo de buscar a Dios. Por lo tanto, es un digno y justo merecedor de la condenación eterna. Mas damos gracias al Señor por Cristo Jesús, que su gracia y su misericordia es más grande que nuestros pensamientos. Su misericordia es inmensa. Y todo aquel que esté escuchando en esta noche esta predicación, si compungido y arrepentido de sincero corazón, se postra ante la presencia del Señor, suplicando por el perdón de sus pecados, la sangre de Cristo Jesús no ha perdido su eficacia y ella hoy puede perdonarte a ti y hacer de ti una vida nueva. No un religioso, no alguien que esté ahora hoy cambiando de religión, no, que cambie Dios el corazón. Ese es el propósito del cambiar nuestro corazón. Bendito sea Dios para siempre. Alabamos y bendecimos al Señor por su infinito y grande amor. En esta carta a los Efesios, capítulo 2, verso 4, Pablo dice, pero Dios que es rico, damos gracias al Señor porque esa palabra está allí. Dios es rico
rico, Él es rico en misericordia. Y por su gran amor con que Él nos amó, entregó a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Este es el día de salvación para ti. Por la gracia del Señor somos salvos. No tienes que hacer obras, no tienes que pagar dinero, no tienes que hacer mandas, sacrificio, latigarte, solamente creer que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario consumó una obra perfecta y Él nos ha justificado. Pasando por alto nuestros tiempos de ignorancia, hoy el Señor nos dice y manda y ordena a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan de sus malos caminos y se presenten a Dios quebrantados de corazón para que pasen de muerte a vida y puedan disfrutar de toda la riqueza que hay en su trono. Es un trono que está lleno de gracia y de misericordia. El apóstol Pablo, hermano, permítame que estábamos en el capítulo 2 y yo me devuelva un poquito ahí al capítulo 1. En este capítulo, Pablo nos dice que fuimos predestinados, fuimos adoptados, fuimos redimidos. Y en el versículo 9 dice que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Este misterio de la voluntad del Señor que habla Pablo aquí en esta carta habla varias veces y usa esta palabra misterio, y la utiliza en otras cartas, es el que quiero hablar. Ya he tomado bastante tiempo para llegar a este punto. Un misterio que estuvo oculto por muchos siglos, el cual no le fue revelado ni a apóstoles, ni le fue revelado a muchos patriarcas, ni a muchos profetas, a los cuales Dios usó grande y poderosamente. Solamente hasta cuando Dios llamó a Pablo, le plació a él revelarle y constituirlo en administrador de sus misterios. Ahora, ¿por qué decimos que a los demás instrumentos del Señor Dios no se los reveló? Porque podemos nosotros estudiar los 4 evangelios. Primero podemos ver a Mateo, y Mateo dedica su escrito para presentar a Jesús como el Rey prometido. Y él dirige su escrito al pueblo judío. Y Marcos, que escribió esta evangelio, presenta a Jesús como un siervo sufriente y lo presenta como el Mesías profetizado por Isaías, o sea, como el Cordero que iría a la cruz del Calvario. Y Lucas, el médico, presenta a Jesús como el hombre perfecto y el Salvador del mundo. Y Juan, en su evangelio, presenta a Jesús como el Verbo encarnado, como Dios mismo en la persona de Cristo Jesús. Soberanamente, Dios utilizó a estos hombres para bendición de la iglesia y de cada uno de los creyentes a través de la historia de la humanidad. Pero escogió también a un hombre, fariseo de fariseos, para convertirlo en un instrumento en sus manos, al cual le plació darles estas doctrinas para nosotros. Son doctrinas para la iglesia. En este capítulo 2, ahora sí pasamos al capítulo 2, en Efesios, Pablo, al iniciar aquí su escrito, habla y toca un tema que había estado oculto y que por la gracia del Señor le fue revelado a él. No porque él tuviera un espíritu superior a los demás escritores sagrados, sencillamente porque Dios lo quiso de esta manera, mi hermano. Ahí no hay manera ni forma de especular por qué Pablo, por qué no fue Juan, por qué no fue Pedro. Dios lo escogió a él. Solamente debemos darle gracias al Señor y gracias que lo escogió a él y se dejó utilizar por el Señor y permitir que sus escritos quedaran ahí registrados para nuestra edificación. Pablo recibió toda la revelación del Señor una y otra vez, que tuvo muchos encuentros
de carácter espiritual, estando en oración, Dios lo llevó a su presencia y allí le iba revelando todos estos misterios que estaban ocultos. Si miramos en el Antiguo Testamento, dice, muchos de los profetas del Antiguo Testamento anunciaron, hermano, présteme atención a esta parte, como lo ha venido haciendo, ha estado atento a la palabra, ha estado atento, tratando de ir tomando apuntes, tratando de recibir esta enseñanza para que ampliemos el conocimiento del escrito, la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaron la manifestación de un rey, anunciaron la venida de un redentor, de un salvador, de un libertador, de un Mesías que traería justicia a su pueblo Israel. En sus diferentes mensajes proféticos, estos instrumentos del Señor contemplaron a este Salvador en su manifestación como un siervo sufriente, llevado a la muerte, humillado, quebrantado, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Todas estas promesas de liberación, de restauración, de redención, eran un privilegio exclusivo para los israelitas. Escúcheme, y ninguno de los profetas y patriarcas que hablaron de la venida de este Señor, Rey y Redentor, pudieron entender en qué tiempo sería la manifestación o cumplimiento de estas promesas o de estas profecías. Explico. Ejemplo, Isaías recibió de parte del Señor el mensaje profético. Y él y muchos de los profetas decían, he aquí el Espíritu de Dios vino sobre mí. He aquí el Espíritu de Dios. He aquí la palabra del Señor. Y ellos entonces recibían la palabra profética y la comunicaban al pueblo. Y entre estos mensajes que ellos anunciaban y comunicaban al pueblo, siempre estaban hablando de un Mesías, de un Redentor. Pero ellos no sabían en qué fecha, en qué momento Él se iba a manifestar. Ellos solamente fueron unos micrófonos que Dios utilizó para anunciar arrepentimiento, amonestar al pueblo, a buscarle de sincero corazón para que le sirvieran y consagraran sus vidas a Él. A ellos no les fue revelado el misterio que se le ha dado a conocer a nosotros los creyentes. Y este misterio se nos ha dado a conocer a nosotros por la gracia del Señor, por los escritos del apóstol Pablo. ¿Y qué misterio es el que hoy queremos seguir hablando? Es de que Dios establecería a un solo pueblo donde ya no habrían judíos ni gentiles, sino que todos seríamos lavados y santificados por la misma sangre, por el mismo sacrificio, por la misma ofrenda perfecta de Dios mismo en Cristo Jesús a favor de una humanidad perdida, una humanidad que estaba sumida en delitos y pecados, muerta en sus maldades. Ahora Dios establecería dentro de los judíos y dentro de los gentiles que se arrepentían y recibían la palabra del Señor como la palabra fiel y verdadera, serían parte de la familia del Señor, serían parte de la casa de Dios, como piedras vivas, como parte del edificio del Señor. Ahora Dios establecería de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. Esto era un misterio. Esto no lo contemplaron en sus mensajes proféticos los patriarcas ni los profetas. Teniendo en cuenta, hermano, que los profetas anunciaron, lo repito, y es importante que esto lo tengamos claro, anunciaron la venida de un Salvador, pero nunca contemplaron ver unidos a judíos y a gentiles en la misma condición de carácter espiritual, recibiendo los beneficios del plan redentor del Señor, recibiendo los beneficios de la gracia del Señor, recibiendo los beneficios de las promesas del Señor. Ellos se creían exclusivos, pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía
predestinado llamarnos, escogernos y hacernos parte de su familia. Y esto no lo podían entender ni comprender los judíos, hasta que el apóstol Pablo, que sus escritos estaban llenos de una profunda sabiduría, la cual exaltó y reconoció el otro apóstol llamado Pedro, haciendo mención en sus escritos de lo que Dios había hecho en el corazón de Pablo. Los escritos de Pablo son difíciles de entender. Y decía Pedro, por eso es que algunos entonces indoctos tuercen la escritura. Tuercen la escritura. O sea, esta carta a los Efesios es la declaración escrita más hermosa en la cual podemos ver todo el plan maravilloso que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo para incluir a los creyentes en Cristo Jesús como parte de su pueblo. Los judíos no podían entender esto. Por eso es que era la batalla que el apóstol Pablo tenía ya. Si estudiáramos el libro de Gálatas, hoy le estamos dedicando y seguimos estudiando el libro a los Efesios, pero en Gálatas Pablo los exhorta, los reprende, porque se habían dejado seducir a los creyentes gentiles que hacían parte de la iglesia, siguiendo tradiciones de los hombres, siguiendo los ritos de la circuncisión, guardando los días de reposo, guardando las fiestas judías. Entonces, Pablo les amonesta y dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los desvió de la sincera fidelidad del Señor? ¿Quién los trastornó a ustedes en sus caminos? Iban bien, habían recibido la gracia del Señor. ¿Por qué ahora van a mezclar las tradiciones religiosas de los judíos con los principios y preceptos que Dios nos ha dado por medio del apóstol Pablo, que son beneficios dados por gracia y misericordia? Ya no tenemos que hacer rituales, sacrificios de machos, de toros, cabríos. Ahora solamente tenemos que servirle al Señor por gratitud, porque Él lo que hizo, lo hizo perfecto para la gloria y alabanza de su nombre. Esto no lo podían entender los judíos. ¿Cómo ahora nos va a venir este personaje que antes se identificaba como fariseo de fariseos, que persigue a la iglesia, que los arrastraba, que los obligaba a blasfemar contra el Señor? Ahora lo escuchamos hablando de que hay un solo y nuevo hombre. Ahora le llama a la iglesia, lo llama de manera alegórica o de manera figurativa el cuerpo de Cristo, lo llama los miembros los unos de los otros, a los cuales llama que haya unidad, que no haya desaveniencia en el pueblo, que no haya discordia, que no haya disputas, que no guarden las tradiciones, sino que sigan los preceptos de la palabra del Señor. Esto chocó con la cultura y tradición judía. ¿Y esto qué hizo? Que este celo despertara persecuciones en contra del apóstol Pablo. Por eso es que muchas veces lo vemos ante el tribunal romano siendo acusado de rebelión, siendo acusado de traer nuevas enseñanzas que se oponían a las enseñanzas de su patriarca, el líder Moisés. No podían entender esto, hermano. No podían ni los profetas, ni Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos estos personajes. ¿En qué tiempo Jesús, siendo Dios, se manifestaría en medio de los hombres para redimirnos de nuestros pecados? Ningún profeta pudo visualizar espiritualmente que durante el ministerio terrenal del Salvador, como el Cordero de Dios que iría a la cruz y derramar su sangre por nuestra redención, nuestra justificación y nuestra salvación, incluiría en el plan de salvación a un pueblo que no era su pueblo. Y de esta manera Dios soberanamente lo hizo. ¿Para qué? Para despertar a celo al pueblo de Israel, llamando a un pueblo que no era su pueblo, para que aquellos que le habían dado la espalda, siguiendo a ídolos falsos y tradiciones de los hombres, filosofías huecas y baratas, se despertaran a celo y se convirtieran de sus malos caminos y buscaran el nombre del Señor, la presencia del Señor.
Hermanos, la inclusión, mis hermanos, la inclusión de los gentiles no se estableció en el momento en que cada uno de nosotros aceptamos y recibimos al Señor. Nosotros no somos un plan B cuando en el corazón del Señor. La iglesia no es un plan B. Ahora, ¿por qué digo un plan B? O sea, el plan A era Israel, el pueblo escogido del Señor. El plan A era el pueblo separado por el Señor para que fuera un pueblo santo y le sirviera al Señor. Ellos rechazan al Señor, lo llevan a la cruz del Calvario, entonces ahora Dios saca, por así decirlo, un as bajo la manga y tengo aquí un plan B. No. Dios siempre tuvo en su corazón a la iglesia. Los profetas, lo repito, anunciaron la venida de un Salvador y lo contemplaron como un cordero sufriente llevado a la cruz del Calvario, pero no pudieron comprender que entre su ministerio terrenal y su segunda venida, entre ese periodo de tiempo que es indeterminado, la Biblia no nos dice cuánto tiempo será, en su manifestación de Jesús como Rey y Redentor, cuando venga por su iglesia, venga por su pueblo, Israel, y establezca su reino de justicia y de paz y de gozo en el corazón de todos los hombres. En ese tiempo Dios trataría con la iglesia y la iglesia estaría entonces formada por judíos y por gentiles. Esto chocó con la cultura de los judíos. Los judíos no pudieron recibir esto. Hablo de que en nosotros como gentiles ya estábamos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en la palabra del Señor hay señales, hay luces de que Dios incluiría dentro del plan de salvación y no tendría fuera de ellos a los gentiles. Ejemplo, podemos tomar como ejemplo la vida de Abraham. Abraham, uno de los patriarcas, era pagano y fue salvo porque la Biblia dice que su fe le fue contada por justicia. Él no fue salvo por guardar el pacto de la circuncisión, ni por obedecer a Dios ofreciendo a su hijo Isaac en sacrificio. Él es un claro ejemplo de que tanto judíos como gentiles solo serían salvos por la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Ruth era una mujer de la tierra de Moab y fue incluida en el plan de redención cuando ella se unió en matrimonio con Booz. Y de esta unión matrimonial, Dios lo escogió a ellos como la familia de la cual descendería el Mesías. La palabra ahí establece y muestra la línea de la descendencia de Ruth. Después damos un brinco, llegamos a David, de David hasta Jesús el Mesías, el Salvador. Otra mujer, Rahab, la ramera. Esta mujer alcanzó salvación por haber hallado gracia ante los dos espías que fueron a reconocer el territorio de Jericó, y ella declaró abiertamente y públicamente su fe en Dios, y esta fe también le fue contada por justicia. Ahora quiero tomar un ejemplo antes de terminar. Ya estamos llegando ya a la parte final, así que por favor tenga un poquito de paciencia, hermano. El profeta Isaías recibió de parte de Dios los mensajes proféticos referentes a Jesús y él lo presenta en el capítulo 53 del libro de Isaías como despreciado, como desechado, como varón de dolores, que llevó nuestros dolores, que fue herido de Dios, que molido fue por nuestras rebeliones. Ahí lo encontramos en el capítulo 53, un capítulo bien hermoso que nos gusta, que nos impacta, que activa nuestra fe en la obra redentora del Señor, y que caso llamativo tiene este capítulo, que los judíos que guardan el Antiguo Testamento no son capaces de reconocer que aquí está Isaías hablando de Jesús, el Redentor, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ellos no tienen la capacidad de ver porque tienen un velo en su mente y su corazón. Y ahí Dios está hablando de este Mesías.
Isaías entonces aquí está presentando a Cristo en su primera manifestación con relación al pecado. Capítulo 53 lo muestra como el Cordero, ese mismo Cordero que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí en el 53, Dios, usando a Isaías, lo muestra ahí como el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero en el capítulo 11 del libro de Isaías, el profeta lo muestra como el Rey justo que vendría a traer libertad, el Mesías reinante. Ahí está. O sea, Isaías tiene esta doble experiencia. Ver a Jesús primero como el Cordero sufriente, pero también lo ve como el Rey reinante. Pero Isaías, Dios le dio a él la palabra profética, pero no le dio la revelación que entre esta manifestación de Cordero sufriente para darnos salvación y darnos redención, y en su experiencia de recibir la palabra profética, de ver a este mismo Cordero, pero ahora ya no lo ve como Cordero y ya no lo ve como en una manifestación relacionada con el pecado, sino que ahora lo ve en su condición de Rey soberano de la tierra. Ahí hay un espacio de tiempo indeterminado donde Dios iba a manifestar y a establecer a la iglesia para unir en la iglesia entonces a estos dos pueblos, a judíos y a gentiles. Ni Isaías mismo pudo entender esto. Isaías no pudo entenderlo, al igual que los demás profetas del antiguo pacto. Gracias damos al Señor que Él en su misericordia llamó a un judío conocedor de las tradiciones, conocedor de los ritos y de todo este ceremonial sagrado para ellos, y le dio las doctrinas de la gracia para la iglesia. Ahora, miremos esto. Esta aparente dualidad que contempló Isaías y los demás profetas de ver a un Mesías sufriente y a un Mesías reinante, no le dio a él, y al igual que los profetas y los patriarcas, mayores luces, mayores revelaciones, mayor entendimiento para poder comprender que ahí, entre estas dos manifestaciones, había un misterio oculto. Y ese misterio oculto, ¿cómo se llama? La iglesia del Señor Jesús, la manifestación de la iglesia. Dios en este tiempo está tratando con la iglesia, a donde ha reunido a judíos que se han convertido al Señor y a gentiles que a su vez hemos recibido por la gracia del Señor el llamamiento a sus caminos. Pero este tiempo es un tiempo de Dios con su iglesia. Pasado este tiempo, Dios vendrá por su iglesia, en lo que describe el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, que vendrá como ladrón en la noche, lo dice en el Evangelio. Al sonar de la trompeta, dice Pablo, que Cristo vendrá. Los que hayan muerto en Cristo Jesús ascenderán primero, y los que hayamos quedado subiremos a las nubes a encontrarnos con nuestro Señor, Rey y Salvador. Él, Jesús, Él es el Cordero de Dios, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora ya no hay ceremoniales, ya no hay ritos, ya no hay tradiciones. Ahora hay una unidad en el Espíritu, una unidad en la cual Dios nos ha llamado a guardar la unidad del Espíritu. Y estamos llamados a predicar a judíos, a gentiles, a todo el Evangelio de la gracia del Señor. Estamos llamados como hijos del Señor a ser instrumentos en sus manos. Esta palabra predicada por el apóstol Pablo chocó con las tradiciones de los judíos y le costó sufrimiento, le costó dolor, le costó cárcel, le costó aflicciones, pero todas las soportó con tal de amar, seguir y servir a su Señor, que lo había llamado de las tinieblas para ser un instrumento en sus manos. En el día de hoy, ese espíritu recalcitrante, religioso, que no puede entender y comprender que Dios puede restaurar a un hombre como Pablo, perdonar y usarlo como instrumento en su mano, está latente, hermano. Lastimosamente,
ese espíritu religioso que censura, legalista, que cuando alguien cae, peca, tropieza y Dios lo restaura a la comunión con él, no. La iglesia, mucho sector de la iglesia universal, me refiero a la iglesia universal, no han tenido la capacidad de entender que Dios perdona. Para eso estableció Dios la iglesia, para restaurar, para sanar los corazones heridos. Si alguno ha pecado, Juan escribió, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Eso, el espíritu religioso está latente en nuestros días. Por eso existen hoy, permítame, voy a hacer este comentario. Por eso existen hoy muchos opositores a este mensaje, al mensaje de la gracia del Señor. Por eso hoy muchos líderes y predicadores se oponen a la predicación del mensaje de la gracia del Señor, porque ellos creen que la gracia de Dios es una licencia para pecar. No, la gracia de Dios nos enseña a consagrarnos al Señor, nos enseña a vivir para el Señor, nos enseña a renunciar al pecado, a toda su inmundicia. La gracia de Dios nos acerca al Señor. La gracia de Dios nunca será ocasión para el pecado. Los religiosos contemporáneos del día, hoy en estos tiempos, 2023, no pueden entender que Dios ha establecido un hombre, un ministerio aquí en la ciudad de Barranquilla para que estableciera el ministerio de la reconciliación y que nos enseñara la verdadera gracia del Señor y que hiciera vehemente defensa de sus doctrinas y de su palabra. Y esto choca con sus conceptos tradicionales religiosos, porque al igual que Pablo, que la gracia destruye la religiosidad y la hipocresía, es lo que está haciendo la predicación de nuestro ministerio. Choca con las tradiciones. Por eso se levantan opositores a este mensaje, pero damos gracias al Señor que la palabra de Dios seguirá siendo predicada desde este canal y será siendo predicada en nuestra sede principal, en nuestro lugar de reunión para la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor, que Dios lo ha levantado valientemente para seguir predicando y seguir derribando argumentos que se levantan en contra de la verdad del Evangelio. Damos gracias al Señor que aquí no mezclamos los pactos, la ley con la gracia, sino que estamos claros en quién hemos creído y estamos en la verdad, en la verdadera gracia, en la gracia que nos santifica, la gracia que nos acerca al Señor. Por eso tenemos motivo suficiente para bendecir al Señor por hacernos parte de su iglesia, por hacernos parte del cuerpo de Cristo. A el Señor sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Pablo nunca se quejó en medio de sus sufrimientos ni persecuciones. Él sabía que cada vez que estuvo preso tenía Dios un propósito con él, de llevarlo a nuevas glorias y utilizar cada lugar como casa de Dios para abrirle las puertas muchos a la salvación. En Filipos se convirtió el carcelero y su familia. En cualquier lugar iba confrontando tanto a la gente elocuente como a los gobernantes para que se arrepintieran de sus pecados y recibieran al Señor como su Dios y Salvador. Al Señor Jesús sea la gloria por siempre y para siempre. Recordemos, hermanos, el misterio escondido en el corazón de Dios era la iglesia y estábamos ya allí desde antes de la fundación del mundo, establecido por el Señor para que proclamemos la gloria y las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros y para el mundo pecador que necesita entregarse al Señor, rendidos, humillados ante el Dios creador, el Dios de toda gracia y misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra en esta noche, deseando que esta palabra sea de bendición y de edificación a todos aquellos que la hemos escuchado, Señor. La invitación es para los amigos que han estado atentos a esta predicación, invitarlos a que tengan un encuentro íntimo y personal con el Dios de la vida, el Dios que
te creó, el Dios que hoy te ha brindado la oportunidad de que escuches esta palabra para que tengas entendimiento y puedas comprender que eres un pecador, necesitas arrepentirte de tus pecados, pero que tienes de parte de Dios la provisión en la sangre de Jesús para recibir perdón de tus pecados. Puedes hacerlo con tus propias palabras, pedir perdón al Señor y la gracia del Señor te alcanzará y comenzará a ser una obra regeneradora en tu vida y comenzarás a ver los planes y propósitos de Dios en ti. Amén. Gracias, Señor. Pero hermanos, de esta manera llegamos al final de esta predicación, esta enseñanza en esta noche. Es para mí un honor y un privilegio haber sido el instrumento en las manos del Señor. Antes de terminar, quisiera recordarle a los amigos y hermanos que en cualquier parte del globo terráqueo donde se ha conectado a nuestro canal en YouTube, se suscriba a nuestras redes sociales y a los hermanos del ministerio aquí en la ciudad de Barranquilla. Una información importantísima. Estemos atentos a la programación de nuestro ministerio. La seguimos aquí en el canal de YouTube para que recibamos cuáles son los horarios de nuestras siguientes actividades. Si el Señor Jesucristo nos concede su gracia y su misericordia, el próximo domingo 12 de marzo del año 2023 nos encontraremos por este canal de manera virtual. Escúchelo, de manera virtual a partir de las 11 en punto de la mañana. Próximo domingo 12 de marzo, entonces la invitación es de manera virtual en nuestro canal en YouTube. Comparta el enlace de nuestro canal con sus amigos, familiares y amigos para que ellos también puedan recibir esta palabra del Señor. Y esta palabra será de bendición para ellos como lo ha sido para usted y lo ha sido para mi vida, para mi familia. La palabra del Señor nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y la iglesia dice, amén. Hasta una próxima ocasión, hermano. Paz a vuestras vidas. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.